Seguimos entonces con toda la información y hablamos de lo que está sucediendo y preocupando en el Ecuador, que tiene que ver con esta crisis petrolera, algo que comienza a afectar ahora al país. Nos vamos hacia allí para el encuentro con nuestro compañero César García. César, te escuchamos. Sí, ¿cómo estás, Maga? Estamos con una voz calificada en este tema, la exgerenta de Petroecuador, Marcela Reynoso, con quien vamos a dialogar al respecto de esto. Y además responder esa pregunta, ¿Ecuador estaría culminando una etapa como productor de petróleo? Esto es lo que vamos a analizar a continuación. Gracias, Marcela, primero por esto. Y quisiera iniciar por ahí. ¿Vivimos la peor crisis petrolera de la historia ecuatoriana? Bueno, yo no quisiera ponerle adjetivos, pero sí estamos viviendo una crisis que deviene de una falta de inversión. Recordemos que el sector de hidrocarburos, así como el eléctrico, es intensivo en inversión, es decir, no se puede parar de invertir. La inversión es lo que a nosotros nos da la seguridad energética en términos de poder contar con la cantidad de combustibles y también con la cantidad de crudo en superficie para poder exportar. En cuanto a reservas, nosotros aún tenemos potencial en la cuenca oriental, pero se necesita ya una planificación de mediano y largo plazo que incremente el porcentaje de crudo que hemos sacado hasta el día de hoy. Es decir, que incremente en términos técnicos el factor de recobro. ¿Cuánto ha caído la producción en corte de este mes y por qué razón se ha producido esa caída? Bueno, por el motivo de la suspensión del transporte por el OCP y por el SOTE, la producción va cayendo paulatinamente porque no se tiene la capacidad suficiente de almacenamiento para albergar a todos los barriles que se producen día con día. Entonces, a medida que va avanzando la demora en la restitución del bombeo, pues se tienen que ir apagando los pozos. Entonces, esta es una producción que se queda relegada en el tiempo y que a futuro, cuando ya empiecen a levantarse cada uno de estos, veremos si hay algunos que no van a iniciar la producción rápidamente. Lo que sí ocasionaría un determinado costo adicional a lo que ya estamos viviendo actualmente. La ministra de Finanzas decía 500 millones de dólares en pérdidas. ¿Coincides con la cifra o crees que es mucho más lo que está perdiendo el Ecuador? Bueno, alrededor, el promedio de exportaciones durante este año es de 500 millones. Entonces, esto como tal no es una pérdida, es un diferimiento en el tiempo que sí afecta el flujo de caja tanto de Petroecuador como el del presupuesto general de la Nación. Y por lo tanto hay que poner muchísima atención a las decisiones que vamos a tomar desde hoy en adelante para asegurar la integridad de la infraestructura y la continua evacuación del crudo. Tomemos en cuenta que SOTE y OCP transportan crudo que pertenece al sector privado y también al público. Entonces, es muy importante dar las certezas en cuanto a la confiabilidad de toda nuestra infraestructura energética. El Ecuador se pregunta si tenemos garantizada la distribución de combustibles acá en el Ecuador y si estamos importando, ¿en qué medida? Bueno, nosotros continuamente importamos combustibles porque nuestra capacidad de refinación no avanza para cubrir la demanda total. Se importa más o menos el 70% de los combustibles que nosotros consumimos. Tomemos en cuenta que al igual que la demanda de electricidad crece, lo hace también la demanda de derivados. Y si nuestras refinerías no incrementan su capacidad de producir derivados, pues entonces nosotros vamos a tener que salir al mercado internacional a importar. Pero Petroecuador tiene una jefatura de operaciones que justamente se encarga de hacer la planificación, de compilar todos los volúmenes necesarios por cada combustible para no desabastecer el mercado nacional. Ok, ahora el presidente de la República hablaba de la necesidad de contar con Petroecuador, de seguirlo manejando y potenciarlo, pero también habla de que hay bloques en los cuales la empresa privada puede intervenir para poder potenciar esa capacidad productiva. Por ejemplo, Sacha, de lo cual se ha hablado mucho. ¿Es prudente, viable y técnicamente positivo para el Ecuador comenzar a abrir las puertas para que esos espacios puedan ser intervenidos por la empresa privada?
es positivo que nosotros avancemos a la incorporación de la empresa privada, pero hay que saber definir qué bloques son los pertinentes. El tema con Sacha es que la calidad del crudo y el volumen de este crudo nos sirve para alimentar las refinerías. La reposición de estos barriles, que están alrededor de 50,000, no es muy rápida de conseguirla y está muy limitada por la condición de nuestros reservorios. Ese es el problema con Sacha. Y otra cosa que es muy importante es que Sacha es un campo altamente rentable y le entrega al Estado alrededor de 1.700 millones. Pero es importante siempre trabajar todos los reservorios con una política de fortalecimiento de mediano y largo plazo. Ayer se hablaba de que hay desabastecimiento en las bombas, sobre todo de gasolina extra, que es la más consumida. Recorrimos algunos puntos, recibimos testimonios de personas que decían que en efecto en ciertas bombas no había, pero ¿por qué se produce esta situación? Y se podría esperar que si esta situación no se normaliza, haya desabastecimiento de combustible. Bueno, insisto que Petroecuador tiene la misión de no desabastecer el mercado nacional. E incluso uno de los roles de mayor apoyo a la economía nacional es justamente la distribución del combustible limpio. Entonces, hay problemas operativos, pueden haber demoras en las entregas de los poliductos y eso ocasionaría determinados desabastecimientos. Tenemos por una parte el comunicado de Petroecuador comentando a la ciudadanía que no existe tal desabastecimiento y por el otro lado tenemos el tema de la Candepe, que no pudo conseguir los volúmenes solicitados a Petroecuador en terminales. Pero lo importante aquí es no generar pánico, porque el momento en que nosotros generamos esta sensación de desabastecimiento, todo el sector entra en crisis y hay que ser bastante responsables con los mensajes que transmitimos a la sociedad, porque el tema del abastecimiento de combustibles es muy delicado porque impacta realmente tanto a la vida cotidiana como a la producción. Finalmente, a manera de conclusión, ¿cuál va a ser el futuro del Ecuador como país exportador de petróleo? Entendemos que antes dependíamos exclusivamente de ese recurso y que eso se ha diversificado y me parece positivo para no solo depender de un recurso que no es renovable, pero sin duda en este momento para el desarrollo es fundamental. ¿Crees que hay futuro? Ya has esbozado algunas cosas de las cuales depende esto, pero además de los dos oleoductos que han provocado esta situación, ¿hay algo más que se tiene que hacer inmediatamente para garantizar que esa producción no siga cayendo? Se tiene que ya fortalecer nuestra posición soberana, nuestra posición como país frente a la transición energética, entendiendo que el petróleo aún es altamente demandado y la economía internacional y es una fuente de ingresos importantísima para nosotros. Tomemos en cuenta que solo un campo petrolero, Sacha, nos da a nosotros 1.500 millones y por otra parte el incremento del IVA nos dio una cantidad similar. Entonces, ¿qué implica esto? Que yo puedo liberar a la ciudadanía de una carga impositiva si manejo muy bien nuestros recursos naturales no renovables. Muy bien, gracias. Muy importante, una voz calificada en este sector. Esperamos que la producción vaya recuperando sus niveles históricos y sobre todo que se hagan las inversiones adecuadamente para poder garantizar que el Ecuador tenga ese flujo de ingresos que permitirá, como ha dicho Marcela, rebajar la carga fiscal que soportan los ciudadanos con el aprovechamiento positivo de nuestros recursos naturales. Por supuesto. Esta es la nota, Maga, al respecto de esta noticia muy importante acá en Ecuador. Perfecto, César, vamos a seguir entonces con este tema y a ver cómo continúa, ¿no?, esta crisis. Ya volvemos, gracias.